¿Y si aquello que durante siglos se llamó mito bíblico estuviera esperando bajo la tierra a ser descubierto como un documental de National Geographic? En este vídeo exploramos 15 supuestas mentiras de la Biblia que la arqueología, las inscripciones antiguas y hallazgos inesperados terminaron confirmando con pruebas reales. Quédate hasta el final para descubrir cuál de estos hallazgos cambió para siempre lo que creíamos saber. Y si te apasiona descubrir los secretos que el mundo esconde, suscríbete y deja tu like para no perderte nada. Comenzamos el recorrido entrando en un terreno que durante siglos fue visto con desconfianza por historiadores, escépticos y estudiosos, un espacio donde los textos bíblicos eran considerados más literatura religiosa que memoria histórica. Durante mucho tiempo se repitió que los relatos de ciudades, reyes y acontecimientos descritos en la Biblia no podían comprobarse porque no existían pruebas materiales que los sostuvieran. Esa ausencia de evidencias fue interpretada como prueba de invención, cuando en realidad solo reflejaba los límites del conocimiento humano en cada época. La historia no siempre habla de inmediato, a veces espera bajo capas de tierra, ruinas olvidadas y piedras cubiertas de polvo. Y es ahí donde empieza el verdadero giro de esta historia, cuando lo que parecía mito comienza a adquirir peso, forma y contexto real. Uno de los primeros grandes golpes a la idea de que la Biblia exageraba llegó cuando ciudades enteras, consideradas legendarias, empezaron a reaparecer en excavaciones arqueológicas. Nazaret, por ejemplo, fue durante décadas señalada como un lugar inexistente en tiempos de Jesús, lo que llevaba a algunos a cuestionar incluso la figura histórica del propio personaje. Sin embargo, restos de viviendas humildes, cerámicas domésticas, lámparas y monedas de época helenística y romana temprana demostraron que aquel pequeño poblado judío sí existía y estaba habitado por familias sencillas y profundamente religiosas. No era una gran ciudad, sino un asentamiento modesto, precisamente el tipo de lugar que rara vez deja huellas monumentales, pero que aún así logró hablar siglos después. Algo similar ocurrió con Ur de los Caldeos, la patria atribuida a Abraham, que durante mucho tiempo fue considerada una simple invención literaria. La idea de una gran ciudad antigua en aquella región parecía poco creíble hasta que las excavaciones sacaron a la luz una urbe sumeria de enorme riqueza y complejidad. Tumbas reales, joyas de oro, instrumentos musicales y restos de una economía avanzada revelaron que Ur no solo existió, sino que fue una de las ciudades más influyentes de su tiempo. Aquello obligó a replantear la imagen de los relatos bíblicos, que ya no parecían hablar desde la fantasía, sino desde un conocimiento sorprendentemente preciso del mundo antiguo. La ciudad de Nínive ofrece otro ejemplo contundente de cómo lo legendario pasó a ser tangible. Durante siglos, se pensó que la gran capital asiria mencionada en la Biblia era una exageración, una ciudad inflada por la narrativa religiosa. Pero bajo el suelo de la actual región de Mosul, aparecieron palacios inmensos, relieves monumentales y una biblioteca con miles de tablillas cuneiformes. Aquella ciudad había sido real, poderosa y deslumbrante, exactamente como los textos antiguos la describían. Incluso la figura del profeta Jonás, asociada a Nínive, dejó de parecer un recurso simbólico cuando el contexto histórico empezó a encajar con precisión. No solo las ciudades fueron cuestionadas, también los personajes. El rey David, figura central del relato bíblico, fue considerado durante mucho tiempo un héroe mítico creado para dar identidad a un pueblo. Sin embargo, una inscripción aramea hallada en el norte de Israel habló de la casa de David como una dinastía real derrotada por enemigos históricos. Esa breve mención fue suficiente para confirmar que David no era solo una figura literaria, sino un personaje histórico cuya memoria sobrevivió incluso entre sus adversarios. La historia, en este caso, habló desde una piedra fragmentada, pero lo hizo con claridad. Otro nombre que pasó de la duda a la confirmación fue el de Ciro el Grande, rey persa mencionado con admiración en la Biblia por liberar al pueblo judío del exilio. Durante años, su figura fue vista como una idealización religiosa, hasta que apareció un cilindro de arcilla con una proclama real que hablaba de tolerancia, restitución de templos y respeto a las tradiciones de los pueblos conquistados. Ese documento no solo confirmó su existencia, sino que mostró a un gobernante coherente con la imagen descrita en los textos bíblicos.
La política de Ciro encajaba con el relato, no como milagro, sino como decisión histórica. La figura de Caifás, el sumo sacerdote vinculado al juicio de Jesús, también fue considerada durante mucho tiempo un personaje literario creado para reforzar el drama de los evangelios. Todo cambió cuando apareció un osario con su nombre, perteneciente a una familia sacerdotal de alto rango. De pronto, aquel antagonista dejó de ser una sombra narrativa y se convirtió en un individuo real, con restos, contexto familiar y posición social definida. La historia del juicio ya no flotaba en el vacío, sino que se anclaba a personas concretas. Incluso detalles aparentemente menores, como descripciones arquitectónicas, fueron puestos en duda por generaciones de eruditos. El estanque de Betesda, con sus 5 pórticos, fue considerado una metáfora teológica imposible de sostener desde el punto de vista urbano. Sin embargo, al excavar la zona se descubrió una estructura doble separada por un muro central que explicaba perfectamente esa descripción tan peculiar. Lo que parecía simbolismo resultó ser una observación precisa del espacio físico de Jerusalén en aquella época. El lenguaje también fue objeto de crítica. El uso de términos administrativos como politarcas en el libro de los Hechos fue tachado de anacrónico, como si el autor hubiera inventado cargos inexistentes. No obstante, inscripciones halladas en Tesalónica demostraron que ese título era real y se utilizaba exactamente como el texto lo describe. De repente, el autor bíblico dejó de parecer un escritor descuidado y pasó a ser alguien profundamente familiarizado con la organización política de su tiempo. El caso de Poncio Pilato es otro ejemplo revelador. Aunque era mencionado por historiadores romanos y judíos, muchos dudaban de su existencia real hasta que una inscripción con su nombre y cargo apareció en Cesarea Marítima. Aquella piedra confirmó que el prefecto romano no solo existió, sino que ocupó exactamente el puesto que los evangelios le atribuyen. El relato de la pasión dejó de apoyarse solo en textos y pasó a tener una base material innegable. El rey Ezequías, conocido por sus reformas religiosas y su resistencia frente a potencias extranjeras, también fue confirmado mediante sellos reales utilizados para autenticar documentos oficiales. Esos pequeños objetos de arcilla, hallados en un contexto arqueológico controlado, llevaron grabado su nombre y su título. No eran símbolos de propaganda moderna, sino herramientas administrativas de un reino real y funcional. Incluso los pueblos mencionados en la Biblia, como los hititas, fueron durante mucho tiempo considerados ficticios o exagerados. Sin embargo, el descubrimiento de un vasto imperio en Anatolia, con su propia lengua y estructura política, demostró que aquellos nombres no surgieron de la imaginación, sino de contactos reales entre civilizaciones antiguas. La Biblia no hablaba de pueblos abstractos, sino de vecinos históricos con los que Israel interactuó. Las tradiciones cristianas también encontraron eco en la arqueología. Bajo la Basílica de San Pedro apareció una necrópolis romana que coincidía con la ubicación tradicional de la tumba del apóstol. Del mismo modo, bajo la Basílica de San Pablo extramuros, se halló un sarcófago con restos datados en los primeros siglos de la era común. Estos descubrimientos no prueban la fe, pero sí muestran que la memoria histórica de las primeras comunidades no se construyó al azar. Cada uno de estos hallazgos no demuestra que todo lo narrado sea literal, ni que la Biblia deba leerse como un manual de historia moderna. Lo que sí revela es que sus autores conocían profundamente el mundo que describían y que muchas de sus referencias descansaban sobre realidades concretas. La frontera entre mito e historia resultó ser mucho más difusa de lo que se pensaba. Al final, estos 15 casos nos recuerdan que la historia no siempre se revela de inmediato y que muchas verdades necesitan tiempo, paciencia y excavaciones para salir a la luz. Lo que durante siglos fue etiquetado como mito o mentira, terminó encontrando respaldo en piedras, inscripciones y restos olvidados. Si este recorrido despertó tu curiosidad y te hizo mirar estos relatos con otros ojos, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y ahora te lanzo la pregunta final. ¿Cuántas historias que hoy damos por imposibles estarán aún esperando, bajo nuestros pies, a ser descubiertas? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigamos explorando juntos lo que el mundo aún guarda en silencio.